Buenas tardes, Dios les bendiga, gente de mi Señor, Dios les guarde, reciban un fuerte abrazo y dispongámonos a recibir lo que el Señor tiene para esta tarde, para nuestras vidas. Dando una vez más gracias por la oportunidad de reunirnos en el nombre del Señor y por esta herramienta, que en medio de estos tiempos nosotros podemos estar conectados entre nosotros para adorar al único que vive por los siglos de los siglos, al único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, y dando gracias al Señor por Jesucristo, que nos reconcilió con el Padre. Así que allí donde está, le invito a tomar unos minutos para orar al Señor una vez más. Aquí estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tus cuidados, por tu fidelidad, porque hasta aquí, Dios, nos has ayudado. Te pedimos que sea usted hablando a nuestras vidas en este tiempo, Señor, que atravesamos. Necesitamos más que nunca oírte a ti, Señor. Voz del cielo, voz de Dios, queremos oír hoy, Señor. Sea usted abriendo los cielos sobre nuestras vidas y hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, a todo nuestro ser, trayendo vida sobre nuestros huesos secos, Padre. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, Señor. Derribo altiveces, argumentos, fortaleza que en la vida se levante contra tu conocimiento, y declaro que nuestras mentes se unen a la tuya. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la resurrección. Hoy es domingo de resurrección. Hoy en todas las naciones, en todo lugar, se celebra que un día como hoy Jesús resucitó. Y dice la palabra del Señor en el libro de Marcos 16:9. Dice así: y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y el texto de Marcos 16:14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto resucitado. Y allí hay diferentes textos, pero tomé estos dos para iniciar este tiempo con la palabra del Señor, donde vamos a hablar de esa victoria que hay en el poder de la resurrección. Y ahí vemos en los textos que hemos leído, ¿verdad?, que Jesús resucitó. Y hay muchos otros textos, y sé que usted los conoce, otros no los conocen. Después tendremos un tiempo para dedicarnos más a esto, pero hay muchos textos que nos evidencian de la resurrección de Jesús. Pero no solamente hay textos, sino que la tumba está vacía. Y la historia también habla de esto, ¿no? Si usted se va a la historia allí en el pueblo de Israel, usted va a oír de esto, ¿no? Y si usted empieza a averiguar a nivel arqueológico, también va a oír de esto. Hay evidencia de que Jesús resucitó. Y allí nosotros tenemos que estar anclados en esa resurrección, creerlo. Y dice la palabra del Señor allí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino del Señor. Vemos que Jesús resucitó y que Jesús estuvo con sus discípulos, y estuvo no un día, no tuvo 2 días, tuvo 40 días, y estuvo hablándole acerca del reino del Señor. Le estuvo equipando, dice la palabra del Señor. Y eso trajo un resultado, ¿no? Y dice en el libro de Hechos, capítulo 4:33, dice: y con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hoy todo el mundo, como les decía, celebra el domingo de resurrección. Jesús murió y resucitó. Y no solamente resucitó, sino que se dejó ver por mucha gente, por sus discípulos, por todos los que estaban allí, y por las mujeres. Hubo muchos que vieron a Jesús.
Y no solamente estuvo un día, ni fue algo así como los fantasmas, ¿sabes? Y tuve una visión y ya se desapareció. No, sino tuvo 40 días allí con sus discípulos hablando acerca del reino del Señor. Y eso hizo que ellos fueran empoderados, que después ellos con gran poder, ellos daban testimonio de que Jesús había resucitado y era manifiesto la gracia del Señor sobre ellos porque había señales, prodigios y milagros. O sea, hablar de la resurrección del Señor no es hablar de cualquier cosa. Es hablar de la victoria que no solamente conquistó, que obtuvo el Señor para sí, sino que nos dio a nosotros. Hablar de resurrección, habla de el significado de resurrección es levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Y está directamente relacionado con la acción y el efecto de resucitar, de volver a la vida derrotando a la muerte. Hoy en día vivimos tiempos de mucha batalla espiritual, o sea, en todas las áreas es visible pues la batalla, no solamente con el COVID, sino son tantas cosas que se levantan que nosotros atravesamos y situaciones financieras, familiares, en nuestra nación, como lo estamos viendo en el día de ayer, pues el AMPA en días antepasados tomó el club de la Policía Metropolitana y en el día de ayer compartió videos en los cuales se veía que ellos estaban allí en el club, ¿no? En la piscina. Todo un desafío. Eso habla de guerra espiritual. O sea, de una batalla, porque indistintamente que estemos con un gobierno de tinieblas, está la iglesia del Señor. Y mientras la iglesia del Señor esté, ella es estorbo a la obra de Satanás por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué hacer nosotros como gente del Señor? ¿Qué es lo que nos toca? Primero, entender que estamos en una guerra espiritual. Y la Biblia nos habla allí en el libro de Efesios, capítulo 6, nos habla de que el Señor nos dio toda una armadura. Cuando usted ve allí en el versículo, capítulo 6, versículo 10 al 18, nos habla de una armadura que el Señor dio. Y dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y nos habla de las diferentes piezas pues, que tiene la armadura. Y nos habla de una séptima pieza de esa armadura, que es la oración. Y es la oración lo que va a activar todo el resto de la armadura espiritual. Usted no puede decir, bueno, mire, yo hoy, Señor, me he visto de esa armadura, Señor, y hoy, Señor, me pongo, Señor, me la pongo de la cabeza a los pies, Padre. Ciño mis lomos con la verdad, me he visto con la coraza de justicia, Señor, coloco mi calzado a los pies, Señor, coloco los calzados a mis pies, el apresto del Evangelio de la paz. Tomo el escudo de la fe, Señor. Tomo el yelmo de la salvación, Padre. Usted puede nombrar toda, pero la oración es lo que va a activar todo eso. Toda esa armadura que el Señor le ha dado va a ser activada por la oración. Así que cuando usted se niega a orar, usted está anulando todo un potencial que Dios ha puesto en su vida. Es como decir que está haciendo mucho calor, usted tiene un aire acondicionado de alta potencia en su poder, usted tiene ahí el enchufe donde conectarlo con la corriente, pero usted no lo conecta. ¿Qué sucede? Usted va a estar como si no hubiera aire acondicionado. Entonces, la oración es el mecanismo que Dios determinó para que nosotros podamos aprovechar su poder. Si nosotros no oramos, no vamos a ser eficaces en la guerra espiritual. Y si oramos, ¿verdad? Vamos a ser eficaces.
Entonces, hay una guerra espiritual que estamos librando en este tiempo. En este tiempo, y si usted y yo estamos vivos, es porque podemos, ¿ok? El problema está que generalmente nosotros vemos nuestros problemas y luchas en términos no espirituales. O sea, los vemos de manera natural. Y eso nos lleva a que muchas veces no buscamos las soluciones espirituales. ¿Por qué? Porque estamos viendo las cosas desde nuestra óptica humana. Pero tenemos que tener presente que todo lo que ocurre en el mundo visible y físico va a estar directamente relacionado con la lucha, con la batalla que se libra en el mundo espiritual invisible, en el mundo espiritual e invisible. O sea, todo lo que usted está viendo, todo lo que usted está sintiendo está directamente relacionado con lo que está ocurriendo en lo espiritual, en lo invisible. Y los efectos de esa guerra espiritual, de esa guerra en el mundo invisible, se va a hacer manifiesto en que vamos a tener relaciones tensas, dañadas, va a haber inestabilidad emocional, va a haber una fatiga mental, va a haber agotamiento físico y muchas otras áreas de nuestras vidas van a ser afectadas. Nos vamos a sentir atrapados por la ira, por la falta de perdón, por el orgullo, las comparaciones, el temor, la inseguridad, la discordia, el miedo, el pleito, y la lista podría ser inmensa. Pero el origen de todo eso, de todos esos resultados, es el mismo Satanás. Porque él nos está atacando, hermano, porque hay una batalla. Nuestros mayores problemas son en realidad, están en realidad arraigados, cimentados en lo espiritual. Nuestros mayores problemas. Y la palabra del Señor nos habla de eso en el libro de Efesios 6:12. Dice así: porque nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes, contra los poderes de autoridad de este mundo, contra las fuerzas espirituales del mal en los cielos. O sea, nuestra batalla no es contra las personas. Estamos viendo todo lo que está sucediendo con el COVID, todo lo que está sucediendo con el AMPA, todo lo que está sucediendo en nuestra nación, que no hay ninguna política efectiva para enfrentar lo que estamos pasando. Entonces te dice, bueno, no hay gas, no hay luz, no hay agua, los alimentos están demasiado costosos, no hay dinero efectivo. Y dice, wow, todo sobre Venezuela. Pero el origen de esto es Satanás. El origen del ver al AMPA así como usted lo está viendo en lo secular es Satanás. Entonces nosotros necesitamos orar al Señor y desearlo, que el Señor nos dé visión espiritual, porque necesitamos esa visión para comprender quiénes somos en Cristo y todo lo que eso significa. Porque si estamos en una guerra, ¿cómo yo enfrento una guerra en mi condición natural? O sea, usted dice, ¿cómo yo hago con este AMPA que está desbordado por todos lados y que está sitiando diciendo, bueno, mira, yo sí lo hago? Bueno, vuelvo y le repito como inicié, que realmente quien estorba la obra de las tinieblas es la iglesia de Cristo, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso lo vamos a ir entendiendo un poquito más allá, porque la palabra nos habla de que el poder que resucitó a Jesucristo, hubo un poder, el poder del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, fue lo que resucitó a Jesucristo. Entonces necesitamos tener visión espiritual y pedirle al Señor, Señor, dame visión espiritual. Señor, deseo tener visión espiritual. Aumenta mi visión para yo comprender quién soy en Cristo y todo lo que esto significa. Tenemos que tener claro que el Señor nos ha proporcionado todo lo que usted y yo necesitamos para ganar las batallas espirituales que enfrentamos. Pero nosotros necesitamos estar apercibidos de eso, saber de eso, creerlo y actuar como consecuencia de que lo sabemos y lo creemos. Podemos decir, no, si yo me sé todo lo que dice la palabra, sé todo lo que he oído en las conferencias, lo creo, pero no actúo, no obedezco. Entonces es saberlo, creerlo y actuar en consecuencia de lo que se sabe.
Y es a través de la oración que nosotros reconocemos y manejamos las armas de nuestra guerra espiritual que están descritas allí, de la cual se habla allí en el libro de Efesios. Hay que clamar al Señor constantemente por esa agudeza visual. Pedirle al Señor que nos abra los ojos para nosotros poder ver la actividad del enemigo. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame, Padre, en todo esto, Señor. Ayúdame a yo poder estar enfocado, Señor, en lo que tú me quieres mostrar, de todo esto que yo estoy viviendo, Señor. Que no me deje distraer yo por las cosas temporales, sino que pueda ver lo que tú quieres que yo vea. Entonces, necesitamos pedirle al Señor que abra nuestros ojos para ver esa actividad del enemigo, para no personalizarlo, sino entender que hay un mover de las tinieblas y estar más consciente de esos recursos espirituales que el Señor nos ha dado para desarmar al enemigo, para derrotarlo, para vencerlo. Dios ha dispuesto la victoria para nosotros. Cuando el Señor muere y resucita, y lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver cómo el Señor dispuso la victoria para nosotros. Pero ella solamente va a venir cuando usted y yo oremos por la ayuda de Dios en la batalla. O sea, tenemos que clamar al Señor, orar, y el Señor va a intervenir. Estamos en una guerra espiritual que no se puede ganar en nuestra fuerza, mis hermanos, sino se va a ganar con recursos espirituales. Y tenemos que tener claro que esos recursos están a nuestra disposición y tenemos que usarlos. Y la oración es crucial para ver la victoria del Señor en nuestras vidas, para activar todos los recursos que el Señor ha dispuesto para nuestras vidas y que lo usemos en esta batalla. Y recursos, bueno, tenemos toda la armadura, la oración. Pero ¿qué tiene que ver esto con, cómo se relaciona, pastora? Bueno, vamos a seguir entendiendo. Tenemos el poder de la cruz. Nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Fue allí en la cruz que nuestros pecados fueron perdonados. Fue allí donde la enfermedad fue derrotada. Fue allí donde la pobreza fue derribada. Pero así como el Señor no se quedó en la cruz, tampoco nosotros estamos condicionados a permanecer allí. La cruz es la demostración de su amor, mientras que la resurrección es la demostración de su poder. O sea, nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, pero el Señor nos lleva a vivir una vida de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Entonces, en la cruz el Señor me muestra su amor. Y cuando yo estoy allí en la cruz, ¿verdad? Yo estoy crucificada, ¿verdad? Por amor yo me someto al Señor y hago todo. Pero no solamente allí, sino que el Señor no solamente me dio el poder de la cruz, sino me dio el poder de la resurrección. Y por eso hablábamos inicialmente, ¿verdad? Que Jesús resucitó, que hay evidencia de que Jesús resucitó. Hablaba de que el Señor no solamente fue un día, sino 40 días estuvo el Señor con sus discípulos, hablándole del reino, terminándolo de equipar para empoderarlo y para empoderarnos a nosotros. Entonces es por su resurrección que usted y yo tenemos el acceso y la capacidad de ser portadores del poder de Dios. Cuando no hay revelación de la resurrección, entonces nosotros seguimos predicando al Jesús histórico. O sea, no, sí, hubo un líder, alguien que se levantó, hizo esto y esto y esto, pero no, sí hizo muchas obras y hizo muchas obras sociales y se vio que había un respaldo del cielo en su vida, pero Jesús fue más que un líder. Jesús, se entregó sin tener pecado, murió y resucitó. Y esa resurrección es la que nos empodera a usted y a mí, para nosotros poder sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios, para autoliberarnos. Ese poder de la resurrección está en usted y en mí, el mismo poder que resucitó a Jesús.
de los muertos, que es el poder del Espíritu Santo, está en nosotros, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, para autoliberarnos. Pero es tiempo de nosotros levantarnos, de nosotros salir de la tumba donde nos habíamos quedado. Debemos, para poder ver manifiesto el poder de la resurrección, el poder de la cruz en nuestras vidas, tenemos que quitar nuestra falta de perdón, nuestro temor y nuestras cargas, y cubrirnos con el poder de la resurrección a través de la revelación y de tener una relación con Dios. Pídale al Señor que le revele el poder de su resurrección y empiece a esforzarse por tener aún una mayor intimidad con el Señor. Hablando de resurrección, la resurrección demostró la derrota de Satanás. Es decir, Satanás ahora tiene un nuevo estatus. Él antes era como que el que controlaba, ¿verdad? A raíz del pecado de Adán y Eva. Entonces ellos cedieron su posición de autoridad.